Pues tenemos ya en el foro 204 espectadores. No sé si quisieran ya, bueno, ir iniciando. Nati, Maru, por favor. Claro que sí. Muy buenos días, bienvenidos a todas, a todos. Es un placer y agradecemos mucho su confianza y su compañía en este seminario, pues para nosotros es un gran evento porque estamos presentando la actualización del Manual de Obligaciones Fiscales que hemos desarrollado bajo el programa de la sociedad civil y pro bono, con el gran apoyo de USAID. Agradezco mucho la presencia de Lucila Serrano de USAID, que nos acompaña, y pues comentarles, este es un esfuerzo que hemos desarrollado bajo el programa de USAID, con el gran apoyo de grandes despachos como es Anaya Abogados y Basham. Les agradezco muchísimo, Fabiola Díaz, Mónica Pérez, el gran acompañamiento. Son grandes aliadas de la red de pro bono de Appleseed y les agradecemos mucho su entusiasmo con lo que nos han apoyado para la actualización. Este manual lo presentamos en julio del año pasado, pero como todos y todas saben, pues se tuvo la reforma de la ley del impuesto sobre la renta en septiembre del año pasado, que entró en vigor en enero, y que ahora hemos tenido pues todos los cambios que se han ido dando con las diferentes misceláneas. Entonces es un material vivo y es un material importante para todas, para que las organizaciones de la sociedad civil conozcan y estén pues en el debido cumplimiento. Entonces, sin más, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Maru Cortázar, tengo el gusto de representar a Appleseed México y les agradecemos mucho la confianza en todos los materiales, los seminarios y el apoyo legal pro bono que les podemos ofrecer. Así que bienvenidos. Nati, te cedo la palabra para que ya podamos dar inicio y presentar a nuestros panelistas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Maru. Gracias a todas y a todos. Este evento lo hemos preparado con mucho gusto, con mucha ansia. Estamos felices de estar aquí. Ha sido un gran trabajo de todas las que estamos aquí como panelistas y muchas personas más que están back, detrás de cámaras. Y decidimos hacer esta presentación de una forma diferente para hacerlo un poco más dinámico. Vamos a dividimos el manual, que a propósito entren www.appleseedmexico.org, ya lo pueden descargar. Les pido que aprovechen, que lo descarguen ahorita, porque en el transcurso de esta sesión, tanto Fabiola como Mónica van a estar platicando sobre el contenido, en dónde lo van a poder encontrar y sobre todo las fuentes, que es muy importante, cuáles son los fundamentos de todo lo que se comenta en esta sesión. Si nos pueden decir por el chat quienes ya lo hayan descargado, si tienen algún inconveniente en hacerlo, se los agradecería muchísimo. Está en la página principal, dan un clic y va a ser muy, muy sencillo hacerlo. Entonces, lo más conveniente es que lo vayamos viendo todas y todos juntos. Y bueno, pues ya no me detengo. Presento a mis compañeras. Empiezo con Fabiola. Denme un segundito. Que son las autoras y revisora. Tanto Fabiola como Mónica, autora y revisora del manual. Fabiola Díaz Prado es socia del despacho Anaya Abogados SC y está especializada en consultoría fiscal, corporativa y planeación patrimonial. Brinda asesoría a organizaciones de la sociedad civil y fundaciones, tanto empresariales como familiares, para el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, obtención de autorizaciones para recibir donativos deducibles de impuestos y operaciones internacionales. Es además maestra en Derecho Fiscal Internacional por la Universidad de Economía y Negocios de Viena. Cuenta con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, en donde también es egresada de la licenciatura en Derecho. Entonces, pues bueno, puras mujeres, poder femenino, explicándoles y contándoles un poquito más de esto. Adicionalmente, bueno, gracias Mónica por acompañarnos. Mónica Patricia Pérez Santana es también licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Actualmente es asociada del área fiscal del despacho Basham, Rynch y Correa en la oficina en la Ciudad de México.
Su práctica profesional se desarrolla en las áreas de planeación, consultoría y estrategia fiscal, tanto en el ámbito nacional como internacional. A través de Fundación Basham, organización destinada a la prestación de servicios jurídicos pro bono a organizaciones sin fines de lucro y emprendedores sociales, ha apoyado a diversas organizaciones en temas fiscales. Sin más, les dejo con Mónica y les dejo con Fabiola para comenzar con este recorrido en el manual. Y si tienen alguna duda, por favor, la vía sería vía preguntas y respuestas en el icono que tienen en la parte inferior de su chat, de su imagen, o a través del chat. Y el equipo de Appleseed estamos listas y listos para a recabar sus preguntas e irlas pasando a las panelistas. Van a ser cuatro paneles, van a ser 4 sesiones, 4 apartados en donde vamos a estar intercambiando y platicando sobre esta información. Entonces, pues Fabiola, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Natalia. Gracias, Maru, Maggie. Gracias por la invitación a Appleseed para compartir esta actualización al Manual de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales para Organizaciones de la Sociedad Civil. Veo en el chat que muchos de los participantes están intentando descargar el manual y no pueden. Algunos lo están logrando abriéndolo en otra pestaña, pero no se preocupen, a lo largo de esta plática vamos a intentar compartirlo vía el chat o tratar de solucionar este tema para que también lo puedan tener. Y también, esta es una sesión corta, está proyectada para durar alrededor de 90 minutos, pero pues siempre hay dudas, y esas dudas que se quedan, con mucho gusto las trataremos de abordar después, para lo cual les pedimos contactar a Appleseed, y con mucho gusto nos harán llegar esas preguntas tanto a Mónica como a mí, para que compartamos también cuáles son nuestras interpretaciones. Hace un rato comentábamos con Maru que en estos temas a veces no hay una respuesta, ¿no? Hay muchas interpretaciones y más dudas. Entonces, bueno, pues en lo que podamos compartir respuestas con mucho gusto, y cuando queramos discutir interpretaciones también con mucho gusto lo haremos. Bueno, Maggie, ¿podemos empezar, por favor? El primer bloque que hemos diseñado para compartir con ustedes es algo que quienes nos acompañaron en la presentación del manual a lo mejor ya tienen presente. Sin embargo, quisimos hacer una recapitulación del contenido general para que pues quienes no pudieron acompañarnos y para que todos partamos como del mismo punto de partida. El primer bloque está destinado a recorrer cuáles son las obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil en su carácter de 3 categorías especiales. Primero, que son personas morales residentes en México, y por lo tanto son sujetos obligados al pago de impuestos a contribuir al gasto público. Después, tienen un carácter de no contribuyentes, es decir, la mayor parte de sus ingresos, ya después Mónica les va a platicar que hay algunas excepciones de ingresos que pudieran estar gravados, pero la mayor parte de sus ingresos no son gravables para efectos de impuestos sobre la renta. Y además, algunas organizaciones de la sociedad civil que cumplen con ciertos requisitos tienen el carácter de donatarias autorizadas. Es decir, no solamente no acumulan o pagan impuestos por los donativos que reciben, sino que de cumplir ciertas obligaciones que veremos más adelante, permiten a quienes les dan estos donativos hacerlos deducibles para efectos de impuestos sobre la renta, con algunas limitantes que también comentaremos a lo largo de esta plática. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, creo que se puede ejemplificar mejor esta naturaleza tripartita de las organizaciones de la sociedad civil. Primero, y también además, si tienen el manual, si ya lo pudieron abrir o lo pueden descargar y revisar más adelante, van a poder identificar en la estructura que les proponemos dentro del manual. En el capítulo 2, por ejemplo, hablamos de las organizaciones de la sociedad civil como personas morales residentes en México, que en términos generales tributan conforme al título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que son personas morales con fines de lucro, o son aquellas personas como las organizaciones de la sociedad civil podrían ser, que no tienen fines de lucro, pero que no se encuentran consideradas como donatarias autorizadas. Este tipo de sociedades
son contribuyentes de impuestos sobre la renta bajo las reglas generales y tributan en una tasa general del 30%. Esta es una tasa fija que tenemos para efectos de impuestos sobre la renta para las personas morales, para las entidades, las organizaciones. Después, nuestra ley del impuesto sobre la renta tiene un título tercero. Este título tercero es para personas morales con fines no lucrativos. Y aquí están algunas organizaciones de la sociedad civil, pero también existen otras entidades que se encuentran en este régimen especial. Por ejemplo, sindicatos, partidos políticos, organizaciones de colonos, organizaciones de padres de familia. Todas estas entidades cumplen con ciertos requisitos para estar en este título tercero. Y antes se permitía que algunas organizaciones de la sociedad civil, aun cuando no fueran autorizadas como donatarias, por realizar ciertas actividades que se consideran importantes para la sociedad, estuvieran en este régimen especial y no fueran sujetos de impuestos sobre la renta respecto a la mayor parte de los ingresos que recibieran. Estaban exentas de impuestos sobre la renta en términos generales. Sin embargo, vemos una reforma, o con las reformas recientes, que vamos a platicar también dentro de las novedades que vemos en este manual, que hoy en día todas las organizaciones de la sociedad civil, para ser consideradas no contribuyentes, requieren ser autorizadas como donatarias para recibir donativos deducibles de impuesto sobre la renta. Contar con esta autorización es entonces esencial, no solamente para darle a sus donantes los recibos que les permitan hacer deducibles sus donativos para efectos de impuestos sobre la renta, sino que es condicionante para pertenecer a este grupo de no contribuyentes, estar exentas para efectos de impuestos sobre la renta. Por eso es que sea cada vez más importante tener en buen estatus su autorización como donatarias, estar vigilando que lo mantengan vigente, que no tengan condicionantes, que si por algún momento llegan a perderlo o llegan a revocarlo, hagan rápidamente los trámites para recuperarlo, porque no solamente el perder esta autorización tiene consecuencias para sus donantes, sino también para las OSCs, porque en automático pasan de no pagar impuestos sobre la renta por donativos o por los ingresos que reciban, aún por actividades que no tienen fines de lucro, a ser considerada una persona moral como cualquier otra bajo el título segundo y pagar impuestos sobre la renta a un 30%. Entonces, mucho ojo, a lo mejor es muy temprano, muy pronto para llegar a esta conclusión y a este comentario tan fuerte respecto a la diferencia en el tratamiento fiscal y la importancia de la autorización, pero al final todo o mucho de lo que vamos a comentar hoy tiene que ver con esta autorización, sus requisitos, los procesos una vez que se revocan, cuáles son las condicionantes para mantener esta autorización, si se tiene una autorización para recibir donativos del extranjero. Todos estos temas los vamos a tratar en esta sesión, pero tengamos en mente que no es solamente para efectos de nuestros donantes, sino también para efectos del tratamiento que daremos a nuestros ingresos. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ahora bien, para mantener su autorización, no solamente tenemos que enfocarnos en las obligaciones o en los requisitos muy específicos de donatarias, sino no perder de vista que hay obligaciones generales. Obligaciones desde inscribir a la organización de la sociedad civil o a la donataria en el RFC, a mantener inscritos a sus socios o asociados, esto es algo que también veremos dentro de las novedades dentro del Registro Federal de Contribuyentes y verificar que se encuentren inscritos, solicitar, por ejemplo, su e-firma, dar información sobre la identidad, domicilio fiscal y situación fiscal, no solamente de la OSC, sino de sus asociados o socios, llevar contabilidad. Este es un punto que también antes de la presentación de este manual nos hicimos llegar algunas preguntas o algunas dudas que ustedes han compartido en los diferentes talleres o foros que ha organizado Appleseed y trataremos sobre qué integra la contabilidad. Expedir CFDIs con los requisitos que establece la ley y ser muy quisquillosos con estos requisitos, porque si no cumple con alguno de estos requisitos de ley, podría considerarse que los CFDIs no están emitidos correctamente y legalmente. Presentar declaraciones,
No por ser una entidad no lucrativa, no se tienen que presentar declaraciones. Vamos a ver que incluso hay declaraciones o informativas que son adicionales a las del régimen general, justamente por la naturaleza y la trascendencia de las actividades que ustedes realizan y el origen de los recursos. Obligaciones como retenedores, tanto en su carácter de patrones, porque no por ser OSCs no dejan de tener relaciones a veces laborales. El pago de contribuciones también tanto locales como federales, que pueden ser impuestos, derechos, aportaciones en materia de seguridad social o contribuciones de mejoras, y también muy importante obligaciones en materia de lavado de dinero. Recordemos que la labor que ustedes realizan es muy importante, pero también es muy importante mantener la transparencia y mantener el control, el orden en la administración de sus organizaciones. Por eso es que estas obligaciones generales las deben de tener siempre presentes y cumplir con ellas de manera permanente, porque el incumplimiento de estas veremos que hoy en día también es una causal para la revocación de nuestra autorización como donatarias. Sigamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este cuadro de obligaciones ya está más aterrizado a donatarias autorizadas. ¿Cuáles son esas obligaciones que ustedes tienen que cumplir para continuar con esta autorización? Esto lo pueden encontrar dentro del capítulo 4 de nuestro manual. Y bueno, aquí nada más están obviamente los pilares. El manual es un manual de más de 100 páginas en donde, bueno, la verdad es que es muy ágil darle lectura y darle seguimiento, pero van a poder desglosar el contenido de cada una de esas obligaciones dentro del capítulo 4 de nuestro manual. Tenemos entonces las obligaciones generales, que fueron las que vimos anteriormente, que las encuentran en el capítulo 2 como personas morales residentes en México. Y ya entrando al carácter de donatarias autorizadas, vemos que tienen las obligaciones de contar con un acta constitutiva, que tiene que tener ciertas cláusulas que no les tengo que contar porque ustedes lo viven respecto a las reformas estatutarias que tuvieron que hacer para que cumplieran con los requisitos tanto de destino de los bienes como en el caso de liquidación o de pérdida de la autorización de la donataria respecto a cuál va a ser el destino de estos activos, y que tienen que cumplir además con la obligación de mantener de manera permanente durante toda la vigencia de la autorización su acta constitutiva como parte de su contabilidad y de la información que resguardan en sus archivos. Al menos el 50% del total de sus ingresos en el ejercicio fiscal debe corresponder a actividades por las que fueron autorizadas como donatarias. Ojo aquí, vamos a hacer hincapié en este requisito porque es una de las novedades de las actualizaciones de este manual, pero hoy en día el 50% del total de sus ingresos tiene que venir de la actividad, no de su objeto social, no de sus inversiones, sino específicamente de la actividad por la que fueron autorizadas como donatarias. Tenemos también que cumplir con restricciones al destino de los recursos. Hace un momento señalaba que los activos tienen que destinarse al objeto para el que fueron autorizadas y también no pueden otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a sus miembros, a sus socios o a sus asociados. Ese también es un requisito. Emitir CFDIs es muy importante, especialmente respecto a los donativos, y también hay que considerar que tienen declaraciones informativas. Se tiene que presentar un informe de transparencia y de uso y destino de donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, este es su nombre. El aviso de operaciones con partes relacionadas, cuando también se tengan donativos superiores a 100,000 pesos, también se tiene que presentar una declaración informativa. Y también hay declaraciones muy específicas, por ejemplo, por los apoyos o los donativos recibidos por los sismos ocurridos en México durante 2017 y también ahora por el COVID. Continuamos, por favor. Tenemos también que considerar la declaración anual en la que se determine el remanente distribuible. Este es un concepto que nos genera muchos dolores de cabeza a contadores y abogados y a ustedes que están muchas veces en la operación de las organizaciones. Vamos a verlo también más adelante. De aquí una pregunta, déjenme ver. Los donativos de más de 100,000 pesos
solo si son en efectivo se deben reportar. Correcto, son los donativos en efectivo por más de 100,000 pesos. No destinar más del 5% de donativos y sus rendimientos a cubrir gastos de administración. Y esta distinción entre gastos de administración y de operación es un tema que trataremos también de manera específica, porque, bueno, pues a veces no es tan fácil identificar qué son gastos administrativos y qué son gastos de operación, ¿no? Obligaciones en materia de lavado de dinero, las comentábamos, y también lo pueden encontrar en el último capítulo del manual, en donde todo un capítulo se destina a cuáles son estas obligaciones. Al final, la actividad que ustedes realizan, pues recibe recursos de muchos lados, y es muy importante mantener esta transparencia. Tenemos que contar también con ciertos requisitos tratándose de donativos en bienes. Estos donativos en bienes son abordados también en el capítulo 4 del manual al distinguir los diferentes tipos de bienes y cuáles son los tratamientos, tanto fiscales, tanto en reconocimiento de CFDIs, que como OSCs tienen que considerar respecto a los mismos. El control de las cuotas de recuperación. Creo que el tema de las cuotas de recuperación ha sido un tema que también ha hecho que nos rompamos mucho la cabeza, sobre todo para identificar cuándo es un donativo, cuándo es una cuota de recuperación. Lo vamos a abordar más adelante y también lo aborda el manual. Y cuál es el tratamiento también para efectos de IVA de estas cuotas de recuperación. Y bueno, cuando las organizaciones de la sociedad civil, cuando las donatarias autorizadas tengan ingresos totales anuales por más de 100 millones de pesos o un patrimonio de más de 500 millones, además es necesario contar con estructuras corporativas y procesos de gobierno corporativo. Estas son algunas recomendaciones porque ya por el nivel de ingresos que tienen o por el nivel patrimonial que tienen, es importante cuidar también la administración de estos recursos y por eso es que se exige el tener estructuras un poco más formales y procesos de gobierno corporativo que puedan ayudar a la transparencia en la administración de estas donatarias autorizadas. El requisito de contar con estas estructuras y procesos de gobierno corporativo son para las entidades que se señala en este último bloque que vemos en pantalla. Sin embargo, también pues una organización, una donataria que no tenga estos umbrales de ingresos o patrimoniales puede contar con estas estructuras. Y muchas veces en la práctica nosotros lo recomendamos como una medida de eficientar la administración. Entonces, creo que también es un punto que puede ser un área de oportunidad para muchas de ustedes, el contar con estructuras y procesos más transparentes, más organizados en su gobierno corporativo. Adelante, por favor. La siguiente diapositiva. Y bueno, además de ser donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles en México, existe una subcategoría que son aquellas que puedan recibir donativos que sean además deducibles en el extranjero. Sin embargo, para estas hay que cumplir con ciertos requisitos especiales, no es para todas, se tienen que realizar ciertas actividades que ustedes pueden revisar con más detalle también en este capítulo 4 del manual, pero dentro de las obligaciones generales tienen que elaborar y mantener a disposición del público en general durante 3 años información financiera, como puede ser el estado de posición financiera, la relación de sus administradores y empleados que hubieran recibido ingresos por parte de la donataria por más de 295,000 pesos y pueden ser desde honorarios, salarios, compensaciones o de cualquier otro tipo de denominación que le demos a estos ingresos. No deben recibir más de 1/3 de sus ingresos en cada año por la suma de regalías, dividendos, intereses, conceptos relacionados con el otorgamiento o de uso o goce de bienes inmuebles, rentas de inmuebles, y la utilidad que resulte de las actividades que en su caso realicen no debe estar sustancialmente relacionada con el desarrollo, más bien debe de estar sustancialmente relacionada con el desarrollo de su objeto social o fines. Si reciben más de 1/3 de ingresos que no esté relacionada con este objeto social, no pueden ser consideradas donatarias para recibir donativos deducibles en el extranjero. En cuanto a la estructura de sus ingresos,
deben de recibir una parte sustancial de la federación, de las entidades federativas o municipios, de donativos o actividades relacionadas con su objeto social. Esto además de los requisitos que ya vimos para las donatarias generales respecto a que los ingresos tienen que venir en al menos un 50% del objeto para el cual fueron autorizados. Y no recibir ingresos en cantidades excesivas por concepto de arrendamiento, intereses, dividendos, regalías, los conceptos que veíamos en el segundo bloque. Como vemos, entonces, las organizaciones de la sociedad civil tienen obligaciones generales por ser personas morales que son residentes en México, por tener en México la administración de estas organizaciones, y por su carácter también, de acuerdo a las actividades que realizan, pueden estar sujetos a un régimen, digamos, más favorable, que es el título tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que las hace no contribuyentes de este impuesto, siempre que sean donatarias autorizadas. Y para ser donataria autorizada sí que hay que cumplir muchos requisitos, entre ellos estos que de manera general abordamos en estas últimas diapositivas y que pueden ver de manera más detallada en el capítulo 4 del manual, y que exige tener mucho control tanto en el destino de los activos, tanto en el tipo de los ingresos que reciben en cuanto a su administración y también en la forma en que dan transparencia a los recursos que reciben y al destino que les dan. Creo que con esto terminamos el primer bloque y antes de irnos a continuar ya más a detalle con algunas de las novedades que vemos en este manual, me gustaría repasar pues algunas de las preguntas que hemos encontrado relacionadas con este contenido. Por ejemplo, y aquí me gustaría que Mónica me ayudara a comentar algunas de las dudas que nos han hecho favor de compartir. Fiscalmente, ¿se requiere que las donatarias, asociaciones civiles, tengan consejo de administración? ¿Qué opinas, Mónica? Bueno, primero, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, contigo, Fabi, y muchas gracias a Apple por la invitación. Y bueno, respecto a este tema del Consejo de Administración, no es un requisito fiscal que las asociaciones tengan un Consejo de Administración. Pueden tener un administrador único. Simplemente también, regresando un poco al tema de los ingresos que veíamos hace poco, si los ingresos superan los 100 millones, entonces tienen que cumplir con un gobierno corporativo y este gobierno corporativo entonces incluye el Consejo de Administración, pero como tal no es un requisito. Pueden tener cualquier forma de organización las asociaciones. Y bueno, también tenemos otra pregunta a este respecto y nos dicen que si el Código Fiscal de la Federación obliga a las asociaciones a tener libros corporativos por requerir llevar contabilidad. ¿Qué opinas al respecto, Juan? Gracias, Mónica. Es una muy buena pregunta porque, bueno, las OSCs o las asociaciones civiles, como específicamente nos das esta pregunta, y las sociedades también civiles, las IAPs, por ejemplo, no tienen, a diferencia de las sociedades mercantiles, una obligación expresa por ley de llevar libros corporativos. Esto es importante porque, bueno, a lo mejor hay abogados aquí que nos acompañan y bueno, recordarán que las asociaciones civiles, las sociedades civiles, tienen un carácter distinto a, por ejemplo, las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada. Estas últimas se regulan por la legislación mercantil, mientras que las asociaciones civiles se regulan por la legislación civil, en específico por el Código Civil. El Código Civil no establece la obligación de llevar estos libros, como a lo mejor las sociedades mercantiles sí los tienen. Sin embargo, el artículo 86, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sí obliga a las asociaciones civiles que sean personas morales del título tercero, es decir, no contribuyentes, a llevar sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación. Y el artículo 28 del Código Fiscal señala que la contabilidad se integra por libros, por sistemas, por registros contables,
por papeles de trabajo, por los estados de cuenta, por los comprobantes fiscales digitales, por los libros y también por los registros sociales. Entonces, aun cuando podría ser cuestionado si existe esta obligación de llevar o no llevar libros sociales, la recomendación sería sí llevarlos, porque aun cuando civilmente no existe obligación de que cuenten con ellos, en una revisión por parte de las autoridades fiscales es muy probable que se los soliciten. Y tener que explicar que no están obligados a ellos podría a lo mejor pues no ser lo más transparente para el caso de una auditoría. Además de que llevar libros les permite tener buenas prácticas, les permite tener un mayor control respecto a cuáles son las decisiones que toman, respecto a quiénes son sus socios o sus asociados vigentes. Entonces, bueno, pues respondiendo a la pregunta que nos hacía Mónica, en estricto sentido no hay una obligación, conforme al Código Civil, las sociedades civiles, las asociaciones civiles, que normalmente son los tipos societarios que se utilizan para las organizaciones de la sociedad civil, no están obligadas a llevar libros sociales. Sin embargo, fiscalmente se considera que estos forman parte de la contabilidad y la recomendación sería que sí los lleven. Vamos con otra pregunta. Cuando solicitas la autorización como donataria, ¿debes especificar que también quieres recibir donativos del extranjero? Sí, así es. Exactamente, se tiene que especificar. Si tú no lo solicitas, la autoridad únicamente te va a dar la autorización por la actividad a la que te estás dedicando, pero sí tiene que ser expreso la solicitud de esta autorización de donataria, de recibir donativos del extranjero. Y en el anexo 14, cuando publican a la asociación, se va a publicar tanto en el rubro de la actividad que lleva a cabo, asistencial, desarrollo social, o sea, y aparte se va a publicar en el rubro de autorización para recibir donativos del extranjero. Entonces, sí tiene que ser de forma expresa. Perfecto, Mónica. De hecho, en el capítulo 4 del manual hay un apartado especial para autorizaciones cuando se quiere recibir donativos deducibles en el extranjero. Entonces, los invitamos también a que lo revisen. Y sí, en sentido expreso se tiene que manifestar este deseo y es una autorización distinta, como nos señala Mónica. Sí. Y bueno, otra de las preguntas que también mucho nos hacen es sobre el límite de los gastos. Entonces, Fabi, respecto a esto, ¿el límite del 5% para gastos administrativos es solo de donativos o por todos los ingresos de la organización? La verdad es que este es un tema que he escuchado diferentes interpretaciones. Hay quienes consideran que el límite del 5% para utilización o destino de gastos administrativos es general, es para donativos y para todos los ingresos o rendimientos de la organización. Sin embargo, mi interpretación es que el límite es solamente para los donativos y los rendimientos que se pudieran generar por estos donativos. Si nosotros leemos el artículo 138 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, en el apartado A, hay dos partes de este enunciado o de esta limitante al 5% de los gastos administrativos, al destino de estos gastos administrativos. Y pareciera que la primera parte dice que solamente es para los rendimientos de los donativos, mientras que al final habla de los rendimientos de manera general. Pareciera que ya no se limita solamente a los rendimientos de los donativos. Sin embargo, de una lectura de todo el apartado de esta disposición que comentamos, mi conclusión es que el límite del 5% para destino de gastos administrativos aplica únicamente para los donativos y los rendimientos que pudieran derivarse de estos donativos. Pero con esto llega otra pregunta que también es pues muy interesante, que es ¿cómo distingo cuando se trata de un gasto administrativo y cuándo es de un gasto operativo? Por ejemplo, alguien nos había preguntado en la sesión de preguntas,
si los gastos, por ejemplo, para contadores, para directivos, para auditores fiscales, son considerados administrativos o operativos. ¿Tú qué dices, Mónica? ¿Cómo podemos ayudarles a distinguir entre estos tipos de gastos? Sí, mire, en primer lugar, a este respecto, la ley es bastante limitada. Siempre ha habido un problema de interpretación a este respecto, porque la ley lo único que nos dice es que no quedan comprendidos en los gastos de administración los gastos que la donataria debe efectuar para el cumplimiento de su objeto social. Es lo único que el reglamento en este caso nos dice, ¿no? Entonces, de aquí siempre tenemos que empezar con el análisis, saber cuál es a lo que se dedica cada asociación y así determinar para cada una de ellas qué es lo que podemos considerar como un gasto operativo y como un gasto administrativo. También tenemos que señalar que de un tiempo reciente hacia acá, las autoridades fiscales han puesto atención a en este rubro exactamente, ¿no? Y se han hecho ciertas declaraciones diciendo que las asociaciones consideran como gastos administrativos o como estos gastos operativos los sueldos, ¿no? Y que ellos no están de acuerdo con esta interpretación. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto porque es algo que la autoridad fiscal no le está gustando que se metan estos gastos. Aún así, nosotros podemos analizar, dependiendo el objeto social, a lo que se dedique la asociación y ver en qué rubro puede caer. No es una respuesta que va a ser general para todas las asociaciones porque puede variar respecto a lo que se dedique cada una de ellas. Perfecto, gracias, Mónica. Muy clara la respuesta y en la práctica sabemos que de todas formas les va a romper la cabeza muchas veces algunos de los conceptos, pero bueno, siempre hay que tratar de ser lo más conservadores posibles en esta distinción para que tengamos pues la certeza de no estar incumpliendo con alguna de estas obligaciones. Y bueno, pasemos al siguiente bloque, ¿te parece, Mónica? Claro, por supuesto. Bueno, a continuación vamos a platicar sobre las importantes reformas fiscales que entraron en vigor este año, las cuales, tratándose de la ley del impuesto sobre la renta, pues se centraron básicamente en el régimen de personas morales con fines no lucrativos. Entonces, estas reformas pues fueron bastante, pues, son bastante importantes, ¿no? Respecto a donatarias. Entonces, en primer lugar, se estableció que las organizaciones dedicadas a la investigación científica o tecnológica, el otorgamiento de becas, ecología y así como las que realizan actividades encaminadas a la reproducción de especies en protección y peligro de extinción, deben tener la calidad de donataria autorizada para tributar bajo el régimen de personas morales con fines no lucrativos, es decir, el título 3. Anteriormente, estas asociaciones podían formar parte del título 3, podían ser no contribuyentes del impuesto, aunque no tuvieran esta autorización como donataria autorizada. A partir de esta reforma, pues se vuelve obligatorio y si no se tiene, entonces se tiene que tributar en el título 2. Esta reforma entró en vigor el 1 de julio, se dio estos 6 meses para que se pudiera obtener la autorización. Y bueno, por lo que estas personas que lleven a cabo las actividades mencionadas, que no hubieran obtenido su autorización para recibir donativos a esta fecha, que es el 1 de julio, deben tributar en términos del título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, que es el régimen general. Asimismo, deben de determinar el remanente distribuible generado en el ejercicio fiscal de 2020 en el términos del título 3 de la ley, es decir, en este régimen de personas no contribuyentes, y sus socios o sus integrantes deberán acumular el remanente que las organizaciones mencionadas les entreguen en efectivo o en bienes. Entonces, bueno, esta fue una importante reforma respecto a estas asociaciones que se dedican en estas actividades precisamente, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, respecto a los ingresos, aquí de manera general tenemos que las donatarias deben obtener ingresos de los fines para los cuales fueron autorizadas y además únicamente pueden destinar estos ingresos para el cumplimiento de sus propios fines, ¿no? Para sus propios objetos sociales, por lo cual estos ingresos no pueden ser utilizados nunca con fines de lucro. A partir de la reforma, y como ya nos platicó un poco Fabiola, las donatarias que obtengan ingresos por actividades distintas a los fines para los cuales fueron autorizadas en un porcentaje mayor al 50% de todos sus ingresos del año, podrán perder su autorización como donataria y en todo caso, pues, la totalidad de su patrimonio, ¿no? Por lo anterior, es importante determinar los ingresos que una donataria puede considerar como parte de sus actividades y cuáles no. En este sentido, es muy importante señalar que la ley establece expresamente cuáles son lo que no se consideran ingresos por actividades distintas. Dentro de estas actividades se encuentran los apoyos o estímulos públicos, la enajenación de bienes de su activo fijo o intangible, las cuotas de los integrantes, las cuotas de recuperación, el arrendamiento de bienes inmuebles, los rendimientos de acciones u otros títulos valor, y los intereses y por supuesto los donativos. Entonces, todos estos ingresos que obtenga una donataria no se consideran distintos y no van a computar para este 50%, ¿no? Que nos da la ley ahora como una causal de revocación. Respecto a los donativos, es importante mencionar que las autoridades fiscales consideran como donativos onerosos o no remunerativos y que por lo tanto no son deducibles aquellos que se realizan a cambio de obtener o de tener derecho a algún evento, ¿no? O a participar de cualquier evento de cualquier índole, o bueno, los que también se den para recibir algún bien o servicio por la donataria. Entonces, también respecto a los donativos hay que saber que existen estos que son onerosos o remunerativos y que no van a ser deducibles. Entonces, no se tienen que dar a cambio de estos servicios o de algún bien, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a tener estos tres grandes rubros de cómo vamos a clasificar. Una vez que tengamos clasificados nuestros ingresos y de saber si van a contabilizar, si son ingresos relacionados o no relacionados, entonces tenemos que ver los límites. Y estos límites nos llevan a estos supuestos. Las donatarias deben realizar el pago del impuesto por los ingresos superiores al 10% que obtengan por actividades distintas a las autorizadas para recibir donativos. Este supuesto ya se encontraba en la ley y se mantiene así, ¿no? Entonces, si tú obtienes ingresos por actividades distintas superiores al 10%, entonces se tiene que determinar el impuesto y se tiene que pagar a la correspondiente tasa de impuestos. Por ingresos inferiores hasta 10%, no hay que pagar ningún impuesto. La ley nos da este margen de obtener este 10% de ingresos distintos, ¿no? Por ingresos superiores al 10%, entonces ya tendría que pagar un impuesto. Y como parte importante, si se obtienen ingresos por actividades distintas en un porcentaje mayor al 50%, entonces se va a perder la autorización. Se va a perder la autorización y se va a tener que transmitir, si no se obtiene nuevamente, entonces hay una obligación de transmitir el patrimonio a otra donataria autorizada. Y bueno, el objetivo de esta reforma fue evitar que las donatarias realicen actividades lucrativas. Sin embargo, sabemos que con esta reforma pues se limitó de forma muy importante las diversas formas en las cuales una donataria puede allegarse de recursos, ¿no? Para llevar a cabo su actividad. Por eso es muy importante y nosotros recomendamos que las organizaciones lleven a cabo un análisis detallado sobre la naturaleza de sus ingresos. Si todavía no lo han hecho, todavía no acabamos el ejercicio fiscal, se puede realizar todavía. Entonces, primero hay que realizar este análisis para determinar la naturaleza de los ingresos, saber si son relacionados o no relacionados.
Y una vez que se tenga este análisis y saber en qué canasta vamos a poner a nuestros ingresos, hacer una revisión constante para que los ingresos que no sean relacionados no excedan de este límite del 50%, ¿sí? Entonces tenemos que hacer esta revisión durante el año, sobre todo ya que vamos a acabar, para saber si hemos rebasado o no este porcentaje, porque nos puede llevar a esta situación de revocación. Siguiente, por favor. Aquí tenemos, les quise poner cómo se encuentra clasificada en este momento la declaración anual. Este es el formato 21 en el que las donatarias realizan su declaración. Entonces, aquí tenemos estos dos rubros, ¿no? El primer rubro nos dicen los ingresos obtenidos y aquí tenemos ciertas casillas. Aquí es donde tenemos nosotros que poner o señalar en dónde nos encontramos. Si ustedes ven, en esta casilla de ingresos obtenidos, es precisamente los ingresos que no se consideran distintos, como se los acabo de señalar. No los tenemos todos, y de hecho es algo que la autoridad fiscal ha dicho que próximamente va a hacer un cambio en esta declaración para incluir a todos estos conceptos que les enlisté hace un momento, ponerlos en estas casillas. Entonces, los que no se encuentran expresamente indicados se van a otros ingresos, pero aunque sean otros ingresos, siguen siendo ingresos relacionados, ¿no? Entonces tenemos los donativos, el arrendamiento de bienes, los dividendos, todo, las regalías. Esto se va a quedar. Y en otro rubro tenemos los ingresos no propios de la actividad. Estos son los que nos van a contar para todos estos límites, tanto para el pago de impuestos como para el 50%. Entonces es importante que nosotros conozcamos a fondo esta declaración y que sepamos exactamente en qué casilla y en dónde poner nuestros ingresos, ¿no? Siguiente, por favor. Como nos platicó Fabi hace unos momentos, sabemos que nuestros estatutos tienen que tener ciertas cláusulas irrevocables. Una de ellas es el destino del patrimonio, ¿no? También como parte de estas reformas que entraron en vigor este año, se estableció que el objeto social al que las donatarias deben destinar la totalidad de sus activos es aquel por el cual hayan sido autorizadas para recibir donativos. Los estatutos deben contener con carácter irrevocable esta disposición. Ustedes se preguntarán que esto ya lo tenían. De ciertas formas sí, ya estaba, solamente que se hace un pequeño cambio en la redacción y por este pequeño cambio en la redacción se tienen que modificar los estatutos para que ahora se contemple esta cláusula como la ven en la pantalla. Así, tal cual, es como las autoridades fiscales están solicitando que se redacte esta cláusula. Entonces, nosotros tenemos que modificar los estatutos para que ahora se establezca de esta manera. Únicamente el cambio fue que se destinara exclusivamente a los fines propios por el cual hayan sido autorizados. Ese es el cambio, ¿no? Que ahora se hace expresamente ese señalamiento. Siguiente, por favor. También otra de nuestras cláusulas irrevocables es respecto a la liquidación, cambio de residencia o revocación de la autorización. ¿Qué va a pasar? Anteriormente ya teníamos que en caso de liquidación o cambio de residencia fiscal se debe destinar la totalidad del patrimonio a otras donatarias autorizadas. Esto se mantiene de igual forma, pero aquí hay un cambio importante. A partir de este año, en caso de que la autorización sea revocada, su vigencia concluya o se solicite su cancelación y la organización no obtenga nuevamente esta autorización dentro del plazo de 12 meses, entonces debe transmitir la totalidad del patrimonio a otra donataria autorizada. Este fue también un cambio muy importante que hubo este año. Y bueno, siguiente, por favor. Aquí vamos a ver cómo estaban las cláusulas, cómo tiene que ser redactada esta cláusula actualmente con la reforma de 2021 y cómo estaba anteriormente, ¿no? Antes de la reforma únicamente se debía transmitir los donativos que no hubieran sido utilizados por las organizaciones. Actualmente, como lo mencionamos, se debe destinar la totalidad del patrimonio.
Entonces, esta cláusula también tiene que señalarse con el carácter de irrevocable. Siguiente, por favor. Aquí la miscelánea fiscal, la resolución miscelánea fiscal nos establece que las donatarias pueden modificar sus estatutos a más tardar el 31 de diciembre de 2022 o antes, si antes de esa fecha se realiza cualquier modificación a los estatutos. Esto es muy importante porque para hacer estas modificaciones a las cláusulas que mencionábamos de patrimonio y de liquidación, la ley nos está dando hasta el 31 de diciembre de 2022. Hasta esa fecha tenemos para hacer nuestras modificaciones. Lo que estamos viendo en la práctica es que las donatarias están, por cualquier solicitud que presenten ante el SAT está facultado para revisar si cumplen con los requisitos fiscales. Entonces, lo que está haciendo el SAT ante cualquier solicitud de cualquier clase que haga una donataria autorizada, el SAT revisa que tenga sus estatutos conforme a estas nuevas reformas y sobre todo también hay una parte, ustedes recordarán que la carta de acreditación solamente tiene 3 años de vigencia. Entonces, la autoridad fiscal actualmente se está abocando a revisar estas dos cuestiones, si los estatutos cumplen con estas con estos nuevos requisitos y si la carta de acreditación está vigente. Si uno de estos dos requisitos no los está cumpliendo, entonces se están emitiendo requerimientos. Y si no se cumple con el requerimiento, pues entonces proceden a revocar la autorización. Entonces, es muy importante que antes de meter cualquier solicitud ante el SAT, se tenga en cuenta esto, que el SAT puede solicitarlo y que pues entonces habrá que hacer todos estos movimientos muy rápido, porque también hubo un cambio de que antes, si te emitían un requerimiento, podías prorrogarlo hasta por 3 ocasiones y tu plazo para contestar eran 20 días. Ahora no, ahora solamente puedes prorrogar 2 veces y tu plazo para contestar son 10 días. Entonces, muy, muy importante. Esto se está viendo ahorita muchísimo en la práctica. Están llegando muchas asociaciones con requerimientos de la estación de la autoridad fiscal a este respecto. Bueno, siguiente, por favor. Y bueno, otra de las reformas relevantes es las que se estableció que se debe considerar como remanente distribuible cualquier gasto efectuado por los contribuyentes con fines no lucrativos que no se encuentran amparado en un comprobante fiscal, en un CFDI o erogado en efectivo cuando exceda de 2,000 pesos. Antes a las organizaciones se les permitía pues no considerar como remanente distribuible los gastos que realizaran sin obtener este CFDI. Ahora ya no, todos sus gastos tienen que tener un CFDI. Y bueno, como último punto de la reforma, fue adicionar a la ley las causales de revocación de la autorización y el procedimiento para llevarlo a cabo, esta revocación. Antes, estas causales se encontraban indicadas plasmadas en la resolución miscelánea fiscal. Y bueno, más adelante vamos a entrar a detalle a estas causales. Ahorita nada más quería mencionarles este punto. Y de forma general, pues son las modificaciones que tenemos a la ley, lo que hubo este año. Y bueno, también tenemos preguntas al respecto. Y algunas de las preguntas que nos hacen, Fabi, es respecto a los contratos de apoyo con gobierno. Nos dicen, ¿los contratos de proyecto con gobierno cuentan para el 50% de ingresos para mantener la donataria autorizada? Gracias, Mónica. El requisito de que el 50% de los ingresos correspondan a actividades para las cuales la donataria fue autorizada no hace distinción en si estos ingresos derivan del sector privado o si derivan de algún contrato o de alguna naturaleza pública. Sin embargo, el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el párrafo 7º, sí señala que no se considerarán ingresos por actividades distintas a los referidos a los fines para los cuales se reciban donativos, aquellos apoyos o estímulos proporcionados por la federación, entidades federativas o municipios,
y bueno, otros conceptos. Entonces, la respuesta que te daría a esta pregunta que nos hicieron llegar es que hay que ver la naturaleza de esos contratos que se tengan con el gobierno federal o con los gobiernos locales, ver la naturaleza de los recursos que se están recibiendo y a lo mejor podrían caer en esta excepción del párrafo séptimo de este artículo 80, dependiendo de su naturaleza, o si se refieren a actividades distintas a las que fuera autorizada la donataria, pues independientemente de que vengan del gobierno, no se considerarían en una situación especial y deberían de considerarse para efectos de este 50% como ingresos ajenos al objeto para el cual fueron autorizadas. Tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si la mayoría de los ingresos son por concepto de prestación de servicios, pero estos servicios sí están relacionados con su objeto social? ¿Qué opinas, Mónica? Bueno, como mencionamos, pues es fundamental que los ingresos estén relacionados con el objeto social, ¿no? De cada donataria. Y bueno, si es una prestación de servicios, ahorita vamos a entrar más a detalle en ese tema, pero también podría tomarse como una cuota de recuperación. Y una cuota de recuperación tenemos que señalar que pues no es un ingreso no relacionado, ¿no? Sí, sino que también podría ser considerado como un ingreso no relacionado. Ese es el punto que les decía de determinar la naturaleza de cada uno de nuestros ingresos. Es fundamental saber si son ingresos relacionados o no relacionados. Y una vez haciendo esta clasificación, entonces podemos ya nosotros ponerlos en nuestra canasta de 10%, 50%, ¿no? Pero es fundamental porque muchas veces no sabemos exactamente en qué, nosotros hemos tenido mucho contacto con muchas donatarias que no saben exactamente qué naturaleza tienen los ingresos. No todos son donativos. Y algunos dicen, consideran las cuotas de recuperación como donativos, que a lo mejor se pueden caer, pero está muy bien tenerlos como muy bien apartados, ¿no? Saber exactamente a qué se refieren. Si es un arrendamiento, si es una regalía, entonces para saber si caen o no. Eso es lo primordial. Y bueno, otra de las preguntas que tenemos es, ¿por qué si un consejero está en otra asociación que le revocan la donataria por el supuesto de lo establecido por el Código Fiscal, nos revocan la donataria autorizada si no incumplimos nada? ¿Qué se puede hacer al respecto? Esa es una muy buena pregunta y creo que ha sido pues objeto de discusión en diferentes foros, principalmente porque, bueno, ya desde hace tiempo, el que los representantes legales, socios o asociados o cualquier integrante del comité técnico, consejo directivo, de la administración de la donataria, no fuera sujeto a un proceso penal por la comisión de un delito fiscal o que estuviera relacionado con la autenticidad de documentos, ya era un requisito para recibir la autorización y por lo tanto para mantenerla, ¿no? Para mantener su vigencia. Sin embargo, como parte de las novedades del 2020, vimos que se incluyó que si alguno de sus asociados, si alguno de sus socios, si alguno de los miembros de la administración participara en otra sociedad que perdiera su vigencia, su autorización, perdón, por haber sido publicada en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, esto es, por realizar operaciones simuladas, por emitir comprobantes fiscales apócrifos que no tengan materialidad, es decir que se recibió un donativo cuando tenga otra naturaleza, o decir que se recibió un donativo cuando no se recibió, tienen como consecuencia esto que impacta no solamente a la organización involucrada directamente en esta comisión de estas prácticas, sino en cualquiera en la que participen. Y puede ser que nos parezca un poco escandalosa esta disposición y también que rebasa más allá de la consecuencia de quien incumplió con esta obligación. Sin embargo, pues también tenemos que atender a cuál es la naturaleza o cuál es la razón de que existan estas limitantes. Y la naturaleza es que somos un país que tiene muchísimas donatarias autorizadas
Y la actividad que realizan las OSCs es esencial. Creo que no me cansaré de repetirlo en esta plática y siempre que participo en foros de Appleseed y con otras organizaciones. Pero también tenemos que reconocer que este tipo de organizaciones a veces se utilizan por malas personas o por personas que tienen fines fiscales o fines de lavado de dinero o fines que no corresponden a las actividades que se busca promover por parte de las donatarias. Y por eso es que se tiene que tener mucho cuidado. El tema de los factureros o el tema de las operaciones apócrifas, de los comprobantes apócrifos, es un tema que creo que a nadie nos es ajeno. Lo hemos visto en las noticias y lo hemos visto publicado en los periódicos y en muchos temas y mesas de discusión. Y tampoco escapa a la naturaleza y a la administración de las OSCs. Por eso es que se está poniendo esta medida. Ahora bien, si tuviéramos una organización, una donataria autorizada, que perdiera su autorización porque alguno de sus representantes legales, de sus socios, de los miembros de su consejo directivo, de su administración, participa en otra donataria que cayó en alguna de estas prácticas o que está resolviendo un tema de estos y perdió su autorización, podríamos buscar medios de defensa. Por ejemplo, podríamos argumentar la no trascendencia, no pueden trascender las sanciones de una persona a otra. Y aquí estamos viendo trascendencia de las penalidades en varios sentidos. Quien emite estos comprobantes es una donataria autorizada y lo estás haciendo trascender a todos sus miembros de consejo, a todos sus socios, a todos sus asociados, a todos los miembros de sus comités técnicos. Y no para ahí, porque bueno, a lo mejor ahí se podría justificar por la característica, por el papel que desarrollan estas personas en la primer donataria. Pero al extenderlo a la siguiente donataria o a las otras donatarias en las que pudieran participar, me parece que pudiera resultar excesivo y puede ser trascendental como sanción. Entonces, si estuviéramos en un supuesto de estos, creo que podríamos encontrar mecanismos o medios de defensa, de litigarlo, pero bueno, pues creo que más allá de lo que pudiéramos hacer para remediar, lo que tenemos que hacer como organizaciones de la sociedad civil y como donatarias es ser muy precavidos, ser muy previsores con este tipo de cosas y tener un control sobre todas las organizaciones en las que se participa, sobre quiénes participan en nuestra administración y si estas personas participan en otras donatarias autorizadas y tratar que cuando haya este cruce de participación entre dos o más donatarias, siempre se cuide el debido cumplimiento y el debido estatus en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Perfecto. Vamos con otra pregunta, Mónica. ¿Por qué no pasamos mejor al bloque número 3? Entonces, vamos a hablar de qué pasa con esta pérdida de autorización, que ya abordamos de alguna forma en esta primera parte, pero que vale la pena destacar como proceso. Claro, nada más únicamente me gustaría agregar un punto también respecto al impuesto al valor agregado. Esto no fue una reforma de 2021, sino una reforma de 2020, pero también para tenerla en cuenta, ¿no? Todos sabemos ya que se exentó del pago del IVA a las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del ISR, que lleven a cabo por estas actividades que es enajenación de bienes, prestación de servicios o el arrendamiento de bienes. Entonces, bueno, también para considerarlo, ¿no? Estas actividades se encuentran exentas para las donatarias. Ahora sí, muchísimas gracias. Perfecto, Mónica, gracias. Bueno, vamos a hablar de la pérdida de autorización. Se puede perder el estatus de donataria autorizada por conclusión de la vigencia de la autorización o por revocación de la misma o por solicitud de cancelación de esta autorización, que también es un caso que pasa y que tiene sus razones de existir y que tiene un proceso especial. La vigencia de la autorización es por ejercicios fiscales. Entonces puede ser que a lo mejor si se las otorgan para 2021 y ya no cumplo los requisitos en 2022, bueno, pues la vigencia fue solamente en 2021. Puede ser por revocación con una resolución por parte de las autoridades porque
se detecte un incumplimiento por parte de la donataria y entonces se cancele o se revoque esta autorización. Y el tercer supuesto es porque la donataria solicite su cancelación. Entonces, la autoridad puede autorizar esta cancelación de autorización. Continuamos, por favor. La autorización para recibir donativos deducibles, como decíamos, es vigente por ejercicios fiscales y no es necesario solicitar la renovación. Hay veces que nos han preguntado, bueno, si nada más es vigente para 2021, ¿qué tengo que hacer para renovar en 2022? No es necesario hacer nada siempre que se cumpla con estos requisitos, que pueden encontrar de manera más detallada en el manual, otra vez el comercial del manual, en el capítulo 4 de este manual. Presentar la declaración informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, el uso y destino de los donativos recibidos, de las actividades destinadas a influir en la legislación del ejercicio inmediato anterior. Presentar una declaración o presentar la declaración anual de ingresos y erogaciones del ejercicio inmediato anterior. No incurrir en las causales de revocación del artículo 82, cuarter, apartado A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que no se encuentren en el estatus de cancelado ante el Registro Federal de Contribuyentes. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son estas causales de revocación que nos menciona el artículo 82 cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta? Las entidades para recibir donativos incumplen con estos requisitos si destinan sus activos a fines distintos para aquellos a los que fueron autorizados. Si no expiden los comprobantes que amparen los donativos recibidos o expiden comprobantes fiscales de donativos deducibles para amparar cualquier otra operación distinta a la donación. Y aquí, mucho ojo. A veces pensamos que por ser donatarias autorizadas, todos los ingresos que recibimos pueden ser amparados por un recibo de donativos. O que a lo mejor si realizamos alguna actividad, si tuvimos alguna cuota de recuperación, si rentamos algún salón, si prestamos alguna conferencia, emitimos un comprobante de donativo por las contraprestaciones que recibamos. Eso no es adecuado porque no le estamos dando la naturaleza al ingreso que corresponde y lo estamos tratando como un donativo cuando no lo es. Y la consecuencia, mucho ojo, sería la revocación de nuestra autorización. Por eso es que el tratamiento que le demos a los donativos, el tratamiento que le demos a otro tipo de ingresos y el trato que le demos a los FDIs que emitamos es esencial. Que se actualice algún incumplimiento a las obligaciones o requisitos de las disposiciones fiscales y que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleva el SAT o que tenga acceso o en su poder el SAT. México es uno de los países que tienen uno de los sistemas más completos para tener control y cruce de información. El SAT lo conoce todo. Creo que incluso países desarrollados envidian este sistema en donde de manera automática te llegan recordatorios del SAT en donde te dicen que omitiste el cumplimiento de una declaración informativa o que no presentaste tu declaración o que se ha detectado alguna omisión en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Si se detecta alguno de estos incumplimientos, conforme a este artículo, ya estaríamos en una causal de incumplimiento. Y no nos dice que sean graves, no nos lista cuáles incumplimientos. Cualquier hecho que constituya un incumplimiento de las obligaciones o requisitos que establezcan las disposiciones fiscales así de manera general, podría representar una causal para la revocación de la autorización. Por eso es muy importante, y es una de las recomendaciones que hacemos en el manual, revisar constantemente la situación fiscal que guardan las donatarias autorizadas. Revisarlo al menos cada trimestre, bajar su constancia de situación fiscal y revisar cuál es el estatus que tienen, que no haya ningún incumplimiento para evitar que estemos en una de estas causales de revocación. Adelante, por favor. Siguiendo con los requisitos. Ser publicado en la lista a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69b del Código Fiscal. Esta lista negra. Esta es la lista a la que me refería en la pregunta anterior del bloque segundo.
Esta lista es la que relaciona a aquellos contribuyentes que han emitido comprobantes fiscales apócrifos, que han emitido facturas que no corresponden a la naturaleza de las operaciones que dicen amparar o que no tienen materialidad. Entonces, también una de las recomendaciones prácticas es que constantemente estén revisando en el Diario Oficial de la Federación o en la página del SAT que ustedes, como donatarias autorizadas, no estén listadas en esta lista negra a la que se refiere esta fracción cuarta. La fracción quinta se refiere a esto que nos preguntaban. Si los representantes legales, socios o asociados o cualquier integrante del consejo directivo de la administración de una organización civil o fideicomiso que haya sido revocada su autorización por ser listado en estas listas negras de las que se refiere la fracción cuarta dentro de los últimos 5 años, forman parte de las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles durante la vigencia de la misma, pierden también la autorización. Es esta pena o esta sanción trascendental de la que hablábamos, de que no solamente afecta a la organización o a la donataria que haya sido directamente listada, sino que trasciende a aquellos socios, asociados o integrantes de los órganos de administración de cualquier otra donataria. La siguiente que veíamos dentro de las novedades, que más del 50% de sus ingresos totales del ejercicio deriven de actividades distintas a las autorizadas como donatarias. Mucho ojo, hay muchas donatarias que ya reciben ingresos por intereses, que reciben ingresos porque a lo mejor participan como accionistas en otras sociedades. Si no corresponden al objeto específico para el que fueron autorizadas, computan para determinar este límite del 50%. Entonces, es muy importante identificar estos tipos de ingresos, como Mónica nos resaltaba en el bloque anterior. El no presentar el aviso de reanudación de actividades o el correspondiente a la cancelación ante el RFC también es uno de los requisitos. Y se revocará la autorización a las donatarias que recibieron donativos con el objeto de atender contingencias como fue lo del sismo del 2017 y hayan indicado a través del informe final presentado en 2020 que tienen donativos aún pendientes por destinar. Adelante, por favor. Ahora, ¿qué pasa si caemos en alguna de estas causales y ya estamos en un procedimiento de revocación? Primero, llega un oficio del SAT indicando que se ha detectado que se ha caído en una de esas causales de revocación y debido al derecho de audiencia, la donataria autorizada tiene un periodo para responder con pruebas, con argumentos, lo que a su derecho convenga. Este periodo es un periodo de 10 días hábiles máximo. A partir de que se responde este oficio y se hacen las observaciones, el SAT debe emitir una resolución y para esto el SAT tiene 3 meses. Tiene 3 meses para valorar la información y los argumentos que la donataria, aún con la autorización, todavía no le ha sido revocada, hizo llegar al propio SAT. Transcurridos estos 3 meses, el SAT debe de resolver, ya sea no revocando la autorización y ratificándola o manteniéndola o revocándola. Si se revoca la autorización, además de notificarle a la donataria que su autorización ha sido revocada, se publica en un anexo de la resolución miscelánea fiscal y en la página del SAT, en el anexo 14 específicamente. Entonces, también otra recomendación práctica sería revisar constantemente este anexo 14 para verificar que no hayan sido publicados. A veces las notificaciones en domicilio, y más ahorita, por ejemplo, con temas de pandemia, pueden no llegar al destinatario, pero a través del anexo 14 y de su revisión constante, podemos verificar que nuestra autorización no haya sido revocada. ¿Qué pasa si nos revocan la autorización? Solamente recapitulando un poco de lo que ya Mónica nos hacía ver en el bloque pasado de nuestra presentación. Tiene la donataria autorizada 12 meses para recuperar esa autorización. Supongamos que estamos en 2021, les llega un oficio del SAT, se sigue todo el proceso y para enero de 2022 les revocan la autorización. Esta autorización se entendería revocada por todo el ejercicio de 2022,
para efectos de la donataria. Y a partir de que se le notifica la revocación, tendría un plazo de 12 meses para recuperarla. Se tendría que apurar la donataria autorizada para recuperarla en el mismo ejercicio en que la pierde, porque recordemos que las autorizaciones son otorgadas por ejercicios. Entonces, si la pierdo en 2021, debo apurarme para recuperarla en 30 de diciembre, 31 de diciembre de 2021 y considerar que tuve la autorización por todo el ejercicio 2021. Si la pierdo en octubre de 2021 y no la recupero hasta 2022, podríamos tener ahí un problema de interpretación de la legislación y tratar de que se considere autorizada en 2021 y a lo mejor estar sometido a una interpretación por parte del SAT de que no, de que como no se recuperó en el mismo ejercicio, todo 2021 no contaste con la autorización. Entonces, es un tema de los que a veces no se encuentra respuesta total por parte de la legislación, no se tienen respuestas absolutas, pero que es muy importante tener en cuenta, primero, para evitar que haya una revocación de la autorización. Como vemos, existe todo un proceso de buenas prácticas para mantener los requisitos y también un proceso que te evita no llegar a esa revocación. Pero ya si te lo revocaron, tratar de recuperarla lo antes posible para no caer en estos supuestos a lo mejor que pueden resultar conflictivos para donataria y también para donantes. Creo que esta es la última de este bloque. ¿Podemos ir a la siguiente solo para verificar? Sí. Muchas gracias. Vamos entonces con algunas de estas preguntas, de las preguntas que nos hicieron llegar. ¿La pérdida de reconocimiento como donataria autorizada significa, en su manera más general, la liquidación de la donataria si no es recuperada en los 12 meses posteriores? ¿Qué opinas, Mónica? Desafortunadamente sí. Como lo vimos, pues si no se recupera dentro de los 12 meses, tenemos 6 meses para transmitir este patrimonio a otra donataria autorizada. Y pues bajo este contexto se está eliminando la posibilidad de que las organizaciones que pierdan su autorización, pues continúen realizando sus actividades y se les está obligando a desprenderse de todo su patrimonio por no ser donatarias. Cuando ser donatarias es optativo, o sea, algo que tú eliges, no es algo obligatorio, y por no serlo, se está obligando a las asociaciones a desprenderse de su patrimonio y prácticamente pues a dejar de funcionar. Porque sí, te dicen que te vas a ir al título 2, pero pues sin patrimonio no hay forma de que te vayas a otro título. Sin patrimonio simplemente dejas de existir. Entonces, por eso es muy importante tomar estas causales de revocación para evitar estar en este supuesto. Sí, hasta doctrinalmente, ¿no? Los abogados siempre repetimos en las primeras clases de derecho que tenemos en los primeros semestres, no hay personas sin patrimonio. Y estatutariamente tú estás obligado a que si pierdes la autorización, transmites la totalidad de tu patrimonio a otra donataria, bueno, te quedas, como dice Mónica, sin patrimonio y pues no hay posibilidad de existencia. Digo, creo que sería muy interesante ver ese proceso, porque bueno, transmites el patrimonio y qué pasa si no te liquidas, digo, ya sería un caso de laboratorio que sería interesante analizar más a detalle, pero bueno, en estricto sentido, pues sí, creo que en la práctica lo que sigue es la liquidación. Exactamente, sí. Sí, porque estoy pensando que si no te liquidas, pues aún así tendrías que cumplir ciertas obligaciones, ¿no? Porque mientras no presentes tu cancelación en el RFC, pues tendrías que cumplir ciertas obligaciones fiscales y pues ya sería como más cuestión administrativa de las asociaciones, pero lo cual no tendría ningún sentido, ¿no? O sea, no tener actividades y seguir inscrito en el RFC con obligaciones. Pero sí, eso es un tema bastante complicado, la verdad. Y bueno, otra de las preguntas que nos hacen es, ¿qué se hace si se pierde la donataria y no se tiene a nadie a quien transferir todo el patrimonio? ¿Qué podemos hacer? Pues la verdad es que no hay una respuesta tampoco, ni en ley, ni en reglamento, ni en la miscelánea fiscal. O sea, la obligación es, si pierdes la autorización y no la recuperas en los 12 siguientes meses, tienes la obligación estatutaria de transmitir a otra donataria ese patrimonio.
Si no lo haces dentro de esos 6 meses o no tienes a quién, el SAT podría exigir el cumplimiento de esta obligación estatutaria. Digo, es un proceso que habría que seguir y otra vez nos volvemos a que en la práctica tendría pues muchas particularidades, pero bueno, pues no hay una respuesta absoluta, sin embargo, sí existen mecanismos legales para exigir que la transmisión se realice y que se realice a otra donataria como exige la legislación. Vamos con una última pregunta en este bloque porque nos está ganando el tiempo. Mónica, ¿cuál es la diferencia entre pérdida de vigencia de la autorización y revocación? ¿Cuál dirías? Pues la autorización, como mencionaste hace un momento, la autorización para recibir donativos es vigente 1 año, ¿no? Por el ejercicio en el que se otorga. Y si se cumplen con los requisitos, pues entonces va a seguir vigente. Realmente, aquí lo vemos un poco complicado, porque, bueno, no complicado, sino que si concluyes el ejercicio, se va a renovar automáticamente si cumples con todos los requisitos. Entonces, esa es la vigencia que va a tener tu autorización. Habla de pérdida de la vigencia, pero realmente vamos a estar ante un proceso de revocación, porque si no cumples con uno de los requisitos, entonces sí, no se te va a incluir en el nuevo anexo, pero el SAT va a iniciar un proceso de revocación. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Simplemente es, si no cumples con la vigencia, si no cumples con los requisitos, las declaraciones informativas, todo, no se va a renovar, ¿no? Esta vigencia. Pero al mismo tiempo, esta no renovación podría tener un proceso de revocación. Entonces, y esta revocación, pues, es por las causales que nos acaba de mencionar Fabiola, únicamente por esas causales, entre las que se encuentran cualquier incumplimiento de las obligaciones fiscales, como nos acaba de decir ella. Y entonces ya tiene que existir todo este proceso de revocación. Creo que no Realmente, es tan clara la diferencia, ¿no? Como bien no, señalas, pues al final la vigencia es anual, es por un ejercicio, exacto. pero tú no te enteras, o sea, bueno, se te renueva automáticamente, al menos que no haya, al menos que ya una notificación de esta revocación y se siga todo el proceso que indicas, ¿no? Entonces, tal vez la recomendación sería, si tuviste autorización por un ejercicio fiscal y ya no deseas tener la autorización para los siguientes ejercicios, porque ya también vimos que tenerla implica obligaciones que a lo mejor ya no hay el fin, ya no se justifica o ya no hay personas interesadas en continuar con la operación de la donataria y demás. La recomendación sería solicita la cancelación de la autorización, ¿no? No te esperes a que te lo revoquen o dar por hecho que ya está revocada, porque simplemente terminó el ejercicio fiscal. Y no, tendremos que solicitar la cancelación. Y a esa también no hay un proceso específico en la ley, ni en la miscelánea, ni nada para ver cómo solicitar la cancelación. Porque también vi ahorita una de las preguntas, no hay ningún proceso. También no se ha dicho cómo se solicita, entonces nosotros decimos que se puede solicitar por medio de un escrito libre, por medio del buzón tributario. Entonces, creo que así se podría porque no hay ningún procedimiento específico. Perfecto, Mónica. Bueno, pues pasemos al último bloque, ¿te parece? Claro, por supuesto. Bueno, en este último bloque, pues nos vamos a ir algo rápido por cuestión de tiempo, pero queremos abordar algunos aspectos fiscales importantes que son como muy específicos, ¿no? Uno es el remanente distribuible. Respecto a este tema, el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las donatarias consideran como un remanente no distribuible, aun cuando no lo hayan entregado a sus socios o asociados o a sus integrantes, el importe de las omisiones de ingresos, las compras no realizadas indebidamente registradas, los gastos no deducibles, entre los que se encuentran el tema que ya vimos de los FDIs, los préstamos a los socios o integrantes o a los ascendientes, descendientes en línea recta de dichos socios o integrantes, ¿no? Por lo anterior, solo en el caso de que la donataria, solo en estos casos, perdón, la donataria autorizada será responsable por determinar un remanente distribuible y en consecuencia tener que pagar el impuesto correspondiente.
En caso de que esto suceda y que la asociación deba determinar este remanente distribuible por actualizarse alguno de estos supuestos, deberá enterarse el impuesto a aplicar sobre dicho remanente a la tasa del 35%. Este impuesto se considera como definitivo y se tiene que efectuar el pago a más tardar en febrero del año siguiente. Siguiente, por favor. Uno de los conceptos que más dudas causan son las cuotas de recuperación y saber cómo podemos determinar si se trata de una cuota de recuperación o no. Aquí la resolución miscelánea fiscal nos establece la definición de cuota de recuperación y nos dice que estas se definen como los montos cobrados por las donatarias por la entrega de bienes o por la prestación de servicios directamente relacionados con su objeto social, y siempre que estos montos sean menores o iguales a los costos en los que incurra la generación para la generación de los mismos. Entonces, se tienen que cumplir con estos dos requisitos para que sean considerados como cuotas de recuperación, que estén relacionados con el objeto social y que los montos sean menores o iguales a los costos en los que se incurra para generarlos. Aquí también siempre nosotros hacemos un análisis de los ingresos para saber si se puede considerar como una cuota de recuperación o no. Y bueno, esta es la definición que nosotros tenemos por cuota de recuperación. Siguiente, por favor. Respecto al gasto de las organizaciones, bueno, ya lo vimos, nada más para señalar nuevamente que la donataria pues no puede destinar más del 5% de los donativos que obtenga para cubrir gastos de administración y bueno, que aquí clasificamos a los gastos como operativos y administrativos, ¿no? Los gastos operativos son los que se utilizan directamente para el cumplimiento del objeto social y de los gastos administrativos pues no quedan comprendidos dentro de estos operativos, ¿no? Eso es lo que nos dice la ley, es algo, pues no es muy claro, pero sí se puede hacer la clasificación dependiendo a lo que se dedique cada organización, ¿no? Y siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el impacto real para el donante, que son el tope en el límite de las deducciones. La ley de impuestos sobre la renta les permite a las personas físicas deducir los donativos que entreguen que no superen el 7% de sus ingresos acumulables en el año. Y para personas morales, este límite igual es el 7% de sus ingresos acumulables del ejercicio anterior al que efectúe la donación. Entonces, para los dos está este límite del 7%, tanto para personas físicas como para personas morales. Siguiente, por favor. A este respecto, únicamente queremos mencionar que, bueno, el pasado 8 de septiembre de 2021, el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados el paquete económico para 2022, ¿no? Este contempla una iniciativa para modificar diversas disposiciones tributarias, entre las que se encuentran en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en específico el artículo 153. Dentro de estas propuestas se contempla incluir dentro de la limitante de las deducciones para personas físicas los conceptos de donativos. Antes esta limitante no lo aplicaba. Como de manera general, este artículo establece que el monto de las deducciones que podrán efectuar las personas físicas no podrán exceder de la cantidad que resulte menor de 5 veces el valor anual de la UMA, que son 163,000 pesos aproximadamente, o el 15% total de los ingresos que tenga la persona física, incluyendo los que no se paga el impuesto. Anteriormente, terminando este párrafo, la ley decía que dentro de este límite no se iban a computar los donativos. Con esta propuesta, lo que están haciendo es quitar esta parte e incluirlos dentro de este límite general para las deducciones, lo cual nosotros consideramos que puede afectar a las donatarias porque las personas físicas ya tendrán que incluir dentro de su límite general para sus donativos
a también las donaciones. Entonces, aparte de mi 7% que tengo limitado exclusivamente para los donativos, voy a tener este 15 total para todas mis deducciones que como persona física yo pueda realizar. Y dentro de este 15% va a estar los donativos que yo entregue o que yo quiera entregar. Entonces, esto es algo que sí nos preocupa porque de pasar, esta todavía es una iniciativa, se va a discutir todavía, pero de quedar de esta forma, pues sí es algo que afectaría a las donatarias, porque las personas físicas ya tendrían este límite. Y bueno, de forma general son estos aspectos que queríamos mencionar. Y pues también al respecto tenemos algunas preguntas. Y una de las que nos hacen es, ¿en qué consisten las operaciones de partes relacionadas? ¿Nos puedes ayudar con esto, Fabi? Sí, claro que sí, Mónica. Es muy importante cuidar las operaciones que se realizan con ciertas entidades o ciertas personas que tienen relación con la donataria. Y esto en realidad con los contribuyentes en general que se consideran dentro del sistema fiscal mexicano. El tema o el concepto de partes relacionadas lo vemos en diferentes lugares de la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, para efectos de donatarias autorizadas, hay una regla específica en la resolución miscelánea fiscal, que es la 3.10.11, que dice que se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, el capital o el control de la otra, o cuando una persona o un grupo de personas participa directa o indirectamente en la administración, el control o el capital de dichas personas. Continúa la regla, pero esta es la parte más importante. Y esta participación, ya sea en el control, en el capital o en la administración, es lo que hace que se tenga mucho cuidado con las operaciones que se realizan con estas personas, precisamente para no buscar, el SAT en lo que se enfoca es en que estas relaciones no vayan a ser detonante para beneficiar a estas personas a través de los donativos que reciben las donatarias o para que haya operaciones por las cuales se saquen recursos a su favor. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, especialmente, siempre con el destino de los activos y de los donativos, pero también con las operaciones que se realizan con estas personas. ¿Cuál es el tratamiento fiscal de los apoyos a beneficiarios? ¿Cuáles son los riesgos que existen con apoyar a los beneficiarios de estas donatarias, Mónica? Bueno, creo que siempre y cuando tengamos bien determinado nuestro objeto social y saber a qué sectores podamos nosotros beneficiar respecto a nuestro objeto social, no tendríamos ningún problema. También hay que identificar a estos beneficiarios, hay que siempre tener un control, o sea, todo esto significa control. Nosotros sabemos que es algo que administrativamente es muy complejo, muy complejo llevar una donataria, porque tienes que llevar muchos controles. Y este es uno de ellos, es tener control sobre tus beneficiarios, saber exactamente a dónde destinaste tus apoyos y tener identificado el monto y los beneficiarios, o sea, las personas a los que beneficiaste. Esto también te va a servir para todas tus informativas, para tus declaraciones de transparencia, todo, porque eso te lo van a pedir. Entonces, son ese tipo de tips, bueno, que nosotros siempre les recomendamos. Y bueno, cuando se trata de apoyo económico, recordar que hay una autorización expresa para apoyar económicamente a otras donatarias, funcionar como donatarias de segundo piso, pero eso también se tiene que solicitar expresamente. No es algo que directamente se da por ser donataria, no. Nosotros tenemos que solicitar al SAT, se da un apoyo económico a otras donatarias, se puede obtener, simplemente por única ocasión tengo que incluir un convenio en el cual, con otra donataria, en el cual se diga los apoyos que le voy a dar. Con ese único convenio yo puedo apoyar y dándome el SAT esa autorización, yo puedo apoyar a otras donatarias. De forma general, esto podemos decir. Muchas y bueno, ya de nada.
Igual y nada más como para complementar, porque estoy viendo varias preguntas de que no quedó claro lo de partes relacionadas, me gustaría volver a esa pregunta. Ejemplos específicos de partes relacionadas. Los miembros, socios o asociados respecto de la donataria. Lo que no se podría es tener un contrato en donde se diga que uno de los asociados, por ejemplo, presta servicios a la donataria, por ejemplo, de capacitación o servicios administrativos, y la donataria le pague 300,000 pesos al mes. O sea, ahí es una operación entre partes relacionadas que a lo mejor no va conforme al valor de mercado por la actividad que realiza el socio o asociado, y hay que tener cuidado. O el administrador de la donataria con la donataria. Si hay una participación en la administración o toma control o toma decisiones de la donataria, tampoco puede haber operaciones, contratos, en los que por ejemplo, adquiera un bien de la donataria. Por ejemplo, no sé, si tienen automóviles y ahora el administrador dice, bueno, quiero comprar el automóvil de esa donataria y lo compra en 3 pesos, pues obviamente esa es una operación entre partes relacionadas que debió de haber sido fijada una contraprestación a valor de mercado y tener ciertos requisitos como los que comentamos en este bloque. Son algunos ejemplos. Gracias, gracias. Y bueno, como última pregunta, bueno, no sé, de estas generales, te quiero preguntar si las cuotas de recuperación causan IVA. Es una de las preguntas muy frecuentes que nos hacen y de las dudas que... Mónica expuso muy bien en este último bloque la definición de cuotas de recuperación que nos da la resolución miscelánea fiscal, y como veíamos son cantidades que recibe la donataria por prestar un servicio o por enajenar bienes relacionadas con su objeto para el cual fueron autorizados, y tiene que cumplir ciertos requisitos, entre ellos ser inferior o al menos el mismo monto que tienen como costo para la donataria. Para efectos de IVA, hay que recordar que si bien el impuesto al valor agregado grava la enajenación de bienes, la prestación de servicios, el otorgamiento y uso o goce de bienes o la importación de bienes o exportación de bienes, para efectos de las donatarias autorizadas no pagan o no causan este IVA, están exentas respecto a la enajenación de bienes que realicen, respecto a la prestación de bienes que realicen o al otorgamiento, uso o goce de bienes. Entonces, las cuotas de recuperación que sean entregadas a una donataria autorizada estarían exentas para efectos de IVA, conforme a la nueva legislación. Gracias, Sol. Pues tenemos muchísimas preguntas, no, pero podemos contestarlas, no sé si podemos llevarla, Natalia, Maru, con esto nosotros, pues de forma general terminaríamos la exposición. Muchísimas gracias. De verdad, se los agradecemos muchísimo, Fabiola, Mónica. Definitivamente tenemos y sabemos, hemos visto una cantidad de preguntas impresionantes, es lo complejo del tema, pero me gustaría que Maggie les platique, bueno, que siempre está abierta nuestras herramientas en nuestra página web para que nos hagan consultas o cuando ya requieran una asesoría legal directa, que con mucho gusto nos contacten. Entonces, Maggie, si me haces el favor, comentar un poquito lo que es nuestra herramienta. Y nuevamente, bueno, ahorita que Natalia y Maggie también se despidan, pero de verdad, a nombre de Appleseed, agradecerles muchísimo y a todas y todos los que nos han acompañado. Es un tema árido, complejo, y les agradecemos muchísimo que lo hicieron hacer mucho más sencillo y más entendible. Muchísimas gracias. Maggie. Gracias, Maru. Eso esperamos. La verdad es que a veces cuando hablamos de estos temas decimos qué horror, está difícil. Es muy complicado. Gracias. Pero muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto colaborar con Appleseed, contigo, Maru, contigo, Margarita, Nat. Y bueno, Mónica, excelente mancuerna. Muchas gracias por permitirme compartir este foro contigo. Gracias, Fabiola, y gracias a todos también. Fue un gusto compartir este foro. Gracias, y como comenta Maru, antes de que todo mundo también vaya saliendo de la sesión, les mencionamos que en el chat hay mucho agradecimiento para ustedes dos, entonces para que vayan leyendo. Y de mi parte, nada más mencionarle a nuestros participantes, voy a compartir pantalla,
Este es nuestro sitio web, appleseedmexico.org. Para aquellas personas y organizaciones que no nos conocen, pueden acceder a este sitio y aprender un poquito de lo que brindamos desde nuestro expertise y a través también de nuestra red Pro Bono México, que está conformada por 62, 65, estamos ahí, hay nuevas firmas legales a nivel nacional. Y las herramientas que menciona Maru para su acceso, principalmente de solicitar asesoría legal gratuita. Ustedes pueden acceder a nuestro sitio web y darle clic en este rubro en la esquina inferior derecha. Les va a aparecer esta nueva página, asesoría legal pro bono gratuita. Y si hay organizaciones que no se han registrado dentro de la herramienta, les pedimos acceder a este punto e ir compartiendo información general y también de contacto para que el equipo de Appleseed podamos tener esta relación cercana con ustedes y entender cuáles son sus solicitudes en materia legal. Una vez que ustedes ya se han registrado a este sitio, el proceso de solicitud de asesoría iniciará. Estas son las áreas de atención legal principales en las cuales brindamos nuestro servicio, y aquí pueden también visualizar un poquito cuáles son los pasos que se requieren para poder llegar y acceder a la misma. Otra de las herramientas que se desarrollaron fueron los autodiagnósticos legales. La organización debe de estar registrada dentro de la plataforma para poder realizarlos, y las materias también en las cuales ustedes pueden ir respondiendo a estos cuestionarios y evidenciar un poquito la imagen en la cual se encuentran actualmente son fiscal para donatarias y no donatarias, en el tema corporativo, laboral, protección de datos personales y prevención de lavado de dinero. Se les sugiere tener los documentos a un lado para que puedan ir llenando de manera adecuada este cuestionario. Y también a través de la evaluación que se hace, ustedes podrán ver áreas de oportunidad en las cuales se encuentra la organización para entonces sí solicitar esta asesoría legal pro bono y fortalecer a su organización. Otra de las herramientas es nuestro calendario fiscal. De manera, o sea, ustedes se meten aquí a la parte y pueden ver las próximas obligaciones en materia fiscal para todas las organizaciones o para donatarias autorizadas. Y ustedes pueden jalar esos eventos y ponerlos en su calendario para que puedan tener, este recordatorio de cuáles son las obligaciones que deben de estar cumpliendo cada mes, ¿no? Como ven, informar al SAT de los cambios que hayan realizado, por ejemplo, domicilio fiscal, denominación o razón social de su organización, etcétera. Y también otra de las herramientas son las capacitaciones que de manera constante tenemos mes a mes, nuevamente gracias al apoyo de nuestros miembros de la Red Pro Bono México. Ustedes pueden ver el calendario, acceder al mismo, también son comunicados a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, también pueden seguirnos y acceder al mismo para que ustedes puedan registrarse y atender a la sesión ese día. Por último, la biblioteca digital, en donde van a encontrar justo todos nuestros manuales que hemos elaborado gracias al apoyo de nuestro donante USA, pero también materiales adicionales en tema legal para que ustedes puedan estar informados y puedan resolver sus dudas. Si aún así hay alguna duda que quede pendiente, por favor les pedimos que se comuniquen con nosotros. Pues listo, Nati, no sé si quieras ahí ir cerrando también para agradecer a nuestras ponentes. Creo que me parece que tuvo algún problemita de internet, Nati, pero pues nuevamente agradecerles mucho a Basham, a Naya, abogados también, miembros de nuestra red Pro Bono. Sin ustedes no lograríamos hacer nada, y a todos y a todas los que nos acompañaron, gracias por su confianza. Estamos aquí para darles el acompañamiento en todo su fortalecimiento legal. Nati, te habíamos perdido. ¿Algún comentario de cierre? Y agradecerles a todos.
Perfecto, pues muchísimas gracias a todas, a todos y estaremos en contacto siempre para estarles dando apoyo. Mónica, Fabi, nuevamente muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego.